Este es un video sobre el algoritmo más importante de todos los tiempos. La transformada rápida de Fourier, o FFT. La utilizas todo el tiempo, incluso ahora mismo viendo este video. Y se usa en radares y sonares, 5G y Wi-Fi. Básicamente, cada vez que una señal es procesada, es muy probable que la transformada rápida de Fourier esté involucrada. Pero encima de todo esto, la FFT fue descubierta por científicos que intentaban detectar pruebas de armas nucleares encubiertas. Y si la hubieran descubierto antes, hubiesen podido detener la carrera armamentista nuclear. Yo siempre supuse que esa carrera armamentista nuclear fue inevitable, que una vez que Estados Unidos lanzara bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, era inevitable que las demás potencias importantes desarrollaran armas nucleares. Pero quizás no fue así, porque era claro para todos que las armas nucleares eran un antes y un después. La bomba lanzada en Hiroshima descargó 1000 veces más energía que el explosivo convencional más grande. Así que los otros países estaban ciertamente preocupados. Al terminar la guerra, Canadá y el Reino Unido solicitaron una reunión para discutir qué iba a hacerse acerca de las armas nucleares. Y al contrario de lo que yo creía, Estados Unidos estaba abierto a estas discusiones. Se dieron cuenta que no serían la única nación con armas nucleares mucho tiempo más. Así que ofrecieron desmantelar todas sus armas nucleares si el resto de las naciones se comprometían a nunca fabricarlas. Esto se conoce como el Plan Baruch. Proponía que un cuerpo internacional controlara todos los materiales radiactivos de la Tierra, las minas, el refinamiento y el uso de aquellos materiales con propósitos pacíficos como la generación de energía nuclear. Pero los soviéticos rechazaron la propuesta. La veían como tan solo otro plan para mantener la dominación nuclear estadounidense. Así fue como comenzó la carrera armamentista nuclear global. Para desarrollar nuevas armas nucleares se necesitaban pruebas extensivas, y muchas de ellas se realizaban en lugares remotos como las islas del Ártico o del sur del Pacífico. Estados Unidos también creó un sitio de pruebas nucleares en Nevada, cuyos productos radiactivos se dispersaron a lo ancho del país, por lo que por fuera de Japón, el pueblo más negativamente afectado por las armas nucleares estadounidenses fueron los mismos estadounidenses. Estados Unidos pronto pasó de las armas de fisión a bombas termonucleares, que combinaban fisión y fusión para descargar aún más energía. Fueron un cambio tan grande con respecto a las primeras bombas atómicas como lo habían sido esos dispositivos de los explosivos convencionales, aún 1000 veces más poderosas. La aniquilación de toda la vida en la Tierra ha sido colocada en el rango de lo técnicamente posible. En 1954, en el atolón Bikini al sur del Pacífico, Estados Unidos probó un nuevo diseño termonuclear que usaba hidruro de litio como combustible. Esperaban que ese dispositivo, alias Camarón, descargara la energía equivalente a 6 millones de toneladas de TNT. Pero estaban equivocados. Soltó 2 veces y media esa cantidad gracias a reacciones con litio 7 que no habían anticipado. Como resultado, más material radiactivo fue creado y llovió sobre un área mucho más grande que la planeada. Los residentes de los atolones cercanos fueron evacuados después de 3 días, sufriendo ya los síntomas de la radiación. Más al este, 23 tripulantes de un barco pesquero japonés quedaron atrapados en un remolino de ceniza blanca radiactiva. Aquella misma tarde estaban sufriendo síndrome de irradiación aguda. Uno de los tripulantes murió por complicaciones causadas por ello 6 meses después. Estos eventos generaron el repudio popular a las pruebas nucleares. El símbolo moderno de la paz se diseñó en los años 50 al combinar los símbolos de la D y la N en el alfabeto semáforo, iniciales de desarme nuclear. Un gran número de líderes mundiales reclamaron una prohibición amplia de las pruebas, la prohibición de las pruebas de armas nucleares por parte de cualquier estado. Y de hecho, este reclamo fue tomado en serio por las potencias nucleares del mundo. Comenzaron negociaciones y reuniones con nombres muy literales como la Conferencia para el Cese de las Pruebas de Armas Nucleares, que se realizó en Ginebra en 1958. Y para mostrar lo serio que se tomaba en el asunto, incluso detuvieron todas las pruebas durante las negociaciones, por lo que 1959 fue el único año en un largo periodo en el que no se detonaron bombas nucleares. Pero había un gran problema en las negociaciones de una prohibición amplia de las pruebas, que era ¿cómo saber si el otro lado cumpliría su parte del acuerdo? A Estados Unidos le preocupaba que los soviéticos continuasen haciendo pruebas encubiertas y lo superasen tecnológicamente, y los soviéticos desconfiaban de Estados Unidos por lo mismo.
Para tratar estas preocupaciones se realizó la conferencia de expertos para estudiar la posibilidad de detección de violaciones de un posible acuerdo para la suspensión de pruebas nucleares. De verdad, ese fue su nombre, no estoy inventándolo. Detectar pruebas atmosféricas era algo bastante simple. Los isótopos radiactivos que producían se dispersaban en la atmósfera y podían ser detectados a miles de kilómetros de distancia. Las pruebas submarinas producen sonidos distintivos que viajan con eficiencia a alrededor de 1 kilómetro debajo de la superficie del océano. Estos podían ser detectados por hidrófonos. Pero las pruebas subterráneas son mucho más difíciles de detectar desde lejos porque su radiación mayormente es contenida, y los soviéticos se negaban a permitir visitas obligatorias de control que consideraban espionaje. Esto fue finalmente la razón por la que cuando se firmó un tratado de prohibición de pruebas en 1963, solo fue una prohibición parcial. Prohibieron las pruebas submarinas, atmosféricas y en el espacio, lugares donde el cumplimiento podía verificarse, pero no prohibieron las pruebas subterráneas, por la sencilla razón de que era casi imposible verificar su cumplimiento. Pero los científicos han estado intentando encontrar una forma de detectar con certeza las detonaciones subterráneas. Luego de la reunión de Ginebra, científicos estadounidenses y soviéticos formaron un grupo de trabajo para discutir el asunto, y su idea fue usar sismómetros ubicados fuera de los países donde las bombas estuvieran probándose, para detectar las vibraciones leves causadas por explosiones. El problema era cómo distinguir una prueba nuclear de un terremoto. Además, parte del propósito de detectar las pruebas de tu adversario es espiarlos, saber cuán grande es la explosión que pueden generar. Pero la señal del sismómetro depende no solo del rendimiento del dispositivo, sino también de cuán profundo se encuentre. Para determinado rendimiento, las explosiones más profundas aparentan ser más pequeñas, así que los científicos querían un método con el que determinar de forma fiable si cierta señal era una bomba o un terremoto, y si era una bomba, cuán grande era y cuán profunda se encontraba. Sabían que toda esta información estaba contenida en la señal del sismómetro, pero no podía ser leída al mirar los garabatos. Necesitaban saber cuánto de las diferentes frecuencias estaba presente, lo que significa que necesitaban usar la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una forma de descomponer una señal en puras ondas senoidales, cada una con su propia amplitud y frecuencia, que al sumarse componen la original. Esto parece algo mágico, ya que la suma de una serie de ondas senoidales puede verse arbitrariamente complicada, y nada parecida a las ondas que la componen. Hay algunas formas elegantes de entender cómo funciona la transformada de Fourier, como se muestra en un video genial de 3 Blue 1 Brown. Pero yo quiero mostrar un acercamiento más directo. Si quieres saber cuánto de una onda senoidal particular hay en una señal, solo multiplica la señal por la onda senoidal en cada punto, y luego suma el área debajo de la curva. Un ejemplo sencillo. Digamos que nuestra señal es solo una onda senoidal con cierta frecuencia, pero hagamos de cuenta que no sabemos eso, y estamos intentando saber qué ondas senoidales se suman para formarla. Bueno, si multiplicamos la señal por una onda senoidal de frecuencia arbitraria, las dos ondas no son correlativas. Tienes tantas posibilidades de encontrar sitios donde tengan el mismo signo, tanto positivos como negativos, como donde tienen signos opuestos. Por ende, cuando las multiplicas entre sí, el área sobre el eje X es igual al área debajo del eje X. Entonces, estas áreas suman 0, lo que quiere decir que esa frecuencia de onda senoidal no es parte de tu señal. Y esto será cierto en la mayoría de las frecuencias que pruebes, asumiendo que estás considerando un marco temporal suficientemente largo. La única excepción es si la frecuencia de la onda senoidal es exactamente igual a la onda de la señal. Ahora, estas ondas tienen correlación, por lo que su producto siempre será positivo, así como su área debajo de la curva. Esto indica que esta onda senoidal es parte de nuestra señal. Y este truco funciona incluso si la señal está compuesta por un conjunto de frecuencias diferentes. Si la frecuencia de las ondas senoidales es uno de los componentes de la señal, tendrá correlación con la señal y producirá un área distinta de 0. Y el tamaño de esta área nos dice la amplitud relativa de esa frecuencia de onda senoidal en la señal. Repite este proceso para todas las frecuencias de ondas senoidales y te dará el espectro de frecuencia. Básicamente, qué frecuencias están presentes y en qué proporciones. Hasta ahora solo he hablado de ondas senoidales, pero si la señal es una onda cosenoidal, entonces incluso multiplicándola por una onda senoidal de la misma exacta frecuencia, el área debajo de la curva será 0. Así que para cada frecuencia,
En verdad necesitamos multiplicar por una onda senoidal y una onda cosenoidal y encontrar las amplitudes para cada una. La razón de estas amplitudes indica la fase de la señal, es decir, cuánto se inclina a la izquierda o a la derecha. Puedes calcular estas amplitudes senoidales y cosenoidales separadas, o puedes usar la fórmula de Euler. Entonces solo deberás multiplicar tu señal por un término exponencial. Luego, la parte real de la suma es la amplitud cosenoidal y la parte imaginaria es la amplitud senoidal. En la delegación estadounidense de la reunión de Ginebra había un físico, Richard Garwin, y un matemático, John Tukey. Entre ellos y la delegación soviética hubo un debate sobre si los sismómetros americanos o soviéticos eran superiores. Así que Garwin simuló los resultados de los dispositivos de ambos países en una computadora, en CERN. Al día siguiente, todos acordaron que no había mucha diferencia. El obstáculo real para detectar las explosiones subterráneas no era la precisión de los sismómetros, eran las vastas cantidades de cómputos requeridos para aplicar la transformada de Fourier a la señal del sismómetro. Este es un ejemplo de una señal de sismómetro y su transformada de Fourier. Hasta aquí he estado considerando las señales como ondas continuas infinitas, y cuando tomas su transformada de Fourier obtienes un espectro de frecuencias continuas infinito. Pero las señales del mundo real no son así, son finitas y hechas de muestras individuales o unidades de datos. A pesar de que la señal de un sismómetro se ve lineal y continua, no documenta movimiento del suelo con infinita precisión. Hay una granulosidad fundamental en los datos, y lo que obtienes es información discreta y finita. Así que no podemos aplicar la transformada de Fourier idealizada. En su lugar debemos hacer algo llamado transformada de Fourier discreta. Y una de las características distintivas de la transformada de Fourier discreta es que la frecuencia del espectro también es discreta y finita. Podemos pensar que las frecuencias caen en un número finito de intervalos. Y lo que determina el número y tamaño de esos intervalos es la cantidad de muestras en la señal y cuán pequeño es el espacio entre ellas. Por ejemplo, mientras más espacio haya entre las muestras, menos de la máxima frecuencia podremos medir, porque las muestras no están lo suficientemente cerca como para capturar oscilaciones de alta frecuencia. Mientras más corta la duración de la señal, más difícil será diferenciar frecuencias similares entre sí. Esto disminuye la resolución de la frecuencia. Mientras más corta la señal, más amplio será cada intervalo de frecuencia. La frecuencia más baja que se puede medir con efectividad previa al cero es una cuyo periodo es igual a la duración de la señal. Y los intervalos de alta frecuencia son solo enteros múltiplos de esta frecuencia. Entrarán 2, 3, 4 periodos o más en la duración de la señal. El número total de intervalos de frecuencia es igual al número de muestras en la señal. Si la señal está hecha de 8 muestras, la transformada tiene 8 intervalos de frecuencia, de 0 a 7 veces la frecuencia fundamental. Demos un ejemplo. Digamos que tenemos una señal hecha de 8 muestras. La transformada discreta de Fourier tendrá entonces 8 intervalos de frecuencia. El primer intervalo corresponde a una frecuencia de 0. Básicamente, esto mide si la señal se aleja sistemáticamente del eje X. Podemos pensarlo como medir el DC offset. Multiplicas cada unidad de datos por 1 y los sumas a todos. En este caso, el resultado es 0. El segundo intervalo de frecuencia se corresponde con la frecuencia de un periodo en la duración de la señal. Así que, en este caso, eso corresponde a 1 Hz. Multiplicamos cada unidad por una onda senoidal de esta frecuencia y una onda cosenoidal de esta frecuencia y la sumamos por separado. Con la onda senoidal suma 0, con la onda cosenoidal suma 4. Luego repetimos el proceso para 2 Hz, 3 Hz y así hasta 7 Hz. Y obtenemos la transformada discreta de Fourier de esta señal simple. En principio, este proceso funciona bien, y se puede usar para calcular todas las transformadas de Fourier discretas. Pero el problema es que requiere demasiados cálculos. Para completar una transformada de Fourier discreta, se requiere multiplicar n unidades de información por n ondas de frecuencia diferentes. Eso da n al cuadrado de multiplicaciones complejas. Esto es posible de hacer con 8 muestras, pero si tuviésemos, digamos, 1.000.000 de muestras, se requerirían 1.000.000 al cuadrado, lo que es 1.000.000.000 de cálculos. A la velocidad de las computadoras de los 60, eso llevaría más de 3 años en completarse. Todo para tan solo una transformada.
1 millón de muestras es, desde ya, más de lo que necesitarías para un solo evento sísmico, pero analizar decenas de eventos por día de cientos de sismómetros consumiría demasiado tiempo. Y eso fue lo que le dio a los científicos el ímpetu para buscar una mejor manera. El descubrimiento llegó en 1963, en una reunión del Comité de Científicos de la Presidencia estadounidense. El presidente John F. Kennedy estaba ahí, como también Garwin y Tukey, el físico y el matemático de la reunión de Ginebra. A pesar de que discutían eventos de importancia nacional como el programa Apolo y los refugios de residuos nucleares, la reunión estaba siendo aburrida. Garwin vio a Tukey garabateando durante la reunión, pero lo que en verdad dibujaba era trabajar en transformadas de Fourier discretas. Al acabar la reunión, Garwin le preguntó a Tukey en qué trabajaba, y lo sorprendió enterarse de que Tukey sabía una forma de encontrar transformadas de Fourier discretas con muchos cálculos menos. Esto significaba que los cálculos que le tomarían más de 3 años se podrían hacer en solo 35 minutos. Esto es lo que se conoce hoy como la transformada rápida de Fourier. Así es como funciona. Consideremos el ejemplo anterior de 8 muestras. Cada una de esas unidades de información debe multiplicarse por las 8 ondas de frecuencia diferentes. Aquí solo muestro las cosenoidales para mayor claridad. Esperarías que esto necesitase 8 por 8 o 64 multiplicaciones complejas. Pero, debido a la naturaleza periódica de las sinusoides, estas ondas de frecuencias diferentes se superponen en forma predecible. Por ejemplo, en la unidad de información del centro, las 4 frecuencias impares tienen el mismo valor, y las 4 frecuencias pares tienen el mismo valor también. Así que en lugar de hacer 8 multiplicaciones, solo necesitamos hacer 2. Y esta clase de duplicación también ocurre en las otras unidades de información. En lugar de hacer 64 cálculos, solo necesitamos 24. Eso puede parecer una pequeña mejora, pero es la diferencia entre un cálculo con escala n, la cantidad de muestras al cuadrado, versus una con escala n log base 2 de n. Esto significa que mientras mayor cantidad de información, más cálculos te ahorras. Una señal con 1000 muestras requeriría 100 veces menos cálculos. Y 1 millón de muestras requeriría 50.000 veces menos cálculos. Pero, ¿cómo saber qué cálculos son redundantes? Bien, tomemos nuestras muestras y dividámoslas entre puntos índices pares e impares. Aún necesitamos multiplicar cada una por las 8 ondas de frecuencia diferentes. Pero ahora miremos solo los puntos pares y comparemos las primeras 4 frecuencias con las segundas 4 frecuencias. Lo que hallamos es que en cada caso, en la ubicación de las muestras, los valores de las ondas senoidales son los mismos. Un patrón similar puede observarse en los puntos índices impares, excepto que los valores de una onda senoidal son los negativos de la otra. Más generalmente están relacionados por un número complejo. Pero lo que esto significa es que no tenemos que hacer todas las multiplicaciones para la segunda mitad de las frecuencias. Una vez que has calculado las sumas impares y pares para la segunda mitad de las frecuencias, puedes reutilizar esos valores para encontrar la primera mitad. Hemos objetivamente reducido a la mitad el número de cálculos necesarios. Pero es solo un factor de 2. ¿Cómo llegas a n log base 2 de n? Bueno, repetimos el mismo truco. Dividimos las muestras nuevamente entre puntos pares e impares, y luego otra vez, repetidamente, hasta que solo queden datos individuales de información. En cada división, podemos explotar las simetrías de funciones senoidales para reducir el número de cálculos a la mitad. Así es como la transformada rápida de Fourier reduce n al cuadrado de cálculos a n log n. Y es por lo que hoy siempre que alguien toma una transformada de Fourier, se resuelve como una transformada rápida de Fourier. Garwin consultó a un investigador de IBM, James Cooley, para programar una computadora para correr el algoritmo de la transformada rápida, pero no le dijo que la razón era detectar pruebas nucleares subterráneas soviéticas. Dijo que era para experimentar con un cristal de helio 3. Cooley y Tukey publicaron el algoritmo en un artículo semanal de 1965 y su uso inmediatamente se aplicó. Pero era demasiado tarde para asegurar una prohibición amplia de pruebas nucleares. Para aquel momento, el Reino Unido, Francia y China se habían unido a la Unión Soviética y a los Estados Unidos como potencias nucleares. Y el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas, lejos de ralentizar la carrera armamentista nuclear, la trasladó a lo subterráneo. La lógica era que, si solo tenían permitido hacer pruebas bajo tierra, entonces mejor hacer esas pruebas extensivas para no quedar detrás de los demás países nucleares.
Desde 1963, 1.500 armas nucleares fueron detonadas. Esto es algo así como una a la semana durante 30 años. Estas pruebas facilitaron la construcción de una cantidad absurda de armas nucleares. En su punto más alto, en los 80, existían 70.000 explosivos nucleares. El gasto total en armas nucleares en el siglo XX es un estimado de alrededor de 10 billones cada una para los Estados Unidos y la Unión Soviética, teniendo en cuenta la inflación. Si tan solo los científicos hubiesen tenido confianza en su habilidad para detectar remotamente pruebas subterráneas en los primeros años de los 60, una prohibición amplia se podría haber realizado, deteniendo la carrera nuclear antes de que realmente comience. Para verificar cuán realista es esto, consulté al mismísimo Richard Garwin. Bueno, es una buena historia. Es una buena historia. Hubiera ayudado y quizás hubiera cambiado las cosas. Pero eso hubiera requerido un descubrimiento más temprano de la transformada rápida de Fourier. Y casualmente, fue descubierta antes, pero fue olvidada. En el año 1805, el matemático Carl Friedrich Gauss estaba estudiando los asteroides recién descubiertos, Pallas, Ceres y Juno. Para determinar la órbita de Juno, Gauss diseñó una aproximación novedosa al análisis armónico y lo apuntó en sus papeles, pero luego utilizó un método diferente. Nunca se le ocurrió publicar esa primera idea. Hoy, podemos ver que Gauss hubiera resuelto la transformada discreta de Fourier antes de que el mismísimo Joseph Fourier la publicara en 1807 y hubiera desarrollado el mismo algoritmo de la transformada rápida de Fourier que Cooley y Tukey un siglo y medio antes. La razón por la que su descubrimiento no fue ampliamente adoptado fue que solo apareció luego después de su muerte en el tercer volumen de sus obras completas y estaba escrito en anotaciones no estándar en una versión de latín del siglo XIX. ¿Qué creen que hubiera pasado si Gauss hubiera notado la importancia de su descubrimiento y lo hubiera publicado de una forma que los demás lo entendieran? Con nuestra red moderna de sismómetros y computadoras y con la transformada rápida de Fourier, hoy tenemos la habilidad de detectar eventos de magnitud 3 que corresponden a explosiones de alrededor de 1 kilotonelada en prácticamente cualquier parte del mundo. Luego del artículo de Cooley y Tukey, el uso de la transformada rápida se amplificó y es la base de la mayoría de los algoritmos de compresión como los que te permiten ver y escuchar este video. Así es como la transformada rápida de Fourier permite comprimir una imagen. Tomas los valores de brillo de los píxeles de cada fila de una imagen y aplicas la transformada rápida de Fourier. Esencialmente estarías averiguando qué frecuencias están presentes en los valores de brillo de las filas de una imagen. Aquí, el brillo representa la magnitud de cada componente de frecuencia, y el color representa la fase, cuán inclinada está esa frecuencia a la izquierda o derecha. Y luego, realizas otra transformada rápida para las columnas de píxeles. No importa si haces las filas o las columnas primero. Lo que necesitas es una transformada rápida bidimensional de la imagen original. Para casi todas las imágenes del mundo real, hallas que muchos de los valores en la transformada son cercanos a cero. He tomado el logaritmo de los valores de la transformada para que se vean, pero si no lo hago, es claro que muchos de los valores, especialmente cerca de los bordes, son muy bajos. Estos corresponden a frecuencias altas. Lo que esto significa es que puedes descartar mucha de la información de la imagen transformada, casi el 99%. Pero cuando inviertes ese resultado, aún obtienes una representación bastante buena de la imagen original. En tu computadora, la mayoría de las imágenes se guardarán de esta forma, como una transformada rápida de Fourier bidimensional, y cuando quieras ver la imagen nuevamente, la computadora simplemente invertirá la transformada. Hay tantos usos posibles de las transformadas rápidas: la resolución de ecuaciones diferenciales, los radares y sonares, estudiar las estructuras de los cristales, el Wi-Fi y el 5G. Básicamente todos los tipos de procesamientos de señales usan transformadas rápidas. Es por eso que el matemático Gilbert Strange llamó a las transformadas rápidas el algoritmo numérico más importante de nuestra existencia. Si tan solo hubiesen sido adoptadas más ampliamente luego de que Gauss las descubriera, las transformadas rápidas podrían haber transformado incluso más dramáticamente nuestro mundo.